El silencio antes de la tormenta. Durante décadas, el nombre de Eduardo Yáñez ha sido sinónimo de intensidad, talento y presencia inconfundible en la televisión latinoamericana. Desde sus primeros pasos en las telenovelas hasta convertirse en uno de los rostros más conocidos del drama televisivo, Yáñez construyó una carrera marcada por la pasión, el carácter fuerte y un estilo interpretativo que lo distinguió entre generaciones de actores. Pero detrás del brillo de los reflectores, de los aplausos y del reconocimiento público, la vida del actor siempre estuvo atravesada por momentos de profunda tensión emocional. Quienes lo conocen de cerca aseguran que Eduardo nunca fue un hombre que escondiera sus sentimientos. Por el contrario, su personalidad directa y explosiva lo convirtió en una figura tan admirada como polémica. Sin embargo, nada parecía preparar a su entorno para lo que estaba a punto de ocurrir. Aquella tarde comenzó como cualquier otra. En su casa, lejos del ruido del mundo del espectáculo, reinaba una calma aparentemente normal. La luz del sol entraba por las ventanas del salón principal, iluminando fotografías que contaban la historia de toda una vida. Rodajes, alfombras rojas, momentos familiares, recuerdos de un camino lleno de éxitos. Su esposa, visiblemente cansada pero tranquila, se encontraba revisando algunos mensajes en su teléfono. Durante años había sido su mayor apoyo, su refugio emocional en los momentos más difíciles de la fama. Entre ellos existía una complicidad silenciosa que pocas parejas del espectáculo logran mantener con el paso del tiempo. Pero aquel día algo se sentía distinto. Las personas cercanas a la familia recordarán más tarde que había una extraña sensación en el ambiente. No era miedo ni ansiedad. Era algo más sutil. Una inquietud difícil de explicar, como si el destino estuviera a punto de cambiar el rumbo de una historia que parecía ya escrita. Eduardo, según relatan quienes estuvieron cerca, se encontraba reflexivo. No era raro verlo así. A lo largo de los años había atravesado numerosas batallas personales que lo obligaron a cuestionar su propio camino. Su trayectoria, aunque brillante, nunca fue sencilla. Desde sus primeras participaciones en la televisión mexicana, Eduardo Yáñez demostró tener una presencia escénica excepcional. Su mirada intensa y su voz firme lo convirtieron rápidamente en el protagonista ideal de historias cargadas de drama, pasión y conflicto. Telenovelas, series, proyectos cinematográficos. Su nombre comenzó a aparecer una y otra vez en los créditos de producciones que marcaban época. Para millones de espectadores, Eduardo representaba al hombre fuerte, decidido, capaz de enfrentar cualquier adversidad. Pero la vida real es mucho más compleja que la ficción. Con el paso de los años, el actor vivió momentos de enorme presión mediática. Los escándalos, las discusiones públicas y algunas decisiones impulsivas alimentaron titulares en la prensa del espectáculo. A pesar de todo, Eduardo nunca dejó de trabajar. Su profesionalismo en los sets de grabación era reconocido incluso por quienes no compartían su carácter. Directores y compañeros de reparto coinciden en que, cuando se encendían las cámaras, el actor se transformaba por completo. Era entonces cuando aparecía el artista. Sin embargo, lejos de los estudios de televisión, el hombre detrás del personaje libraba sus propias batallas. La fama, como él mismo llegó a confesar en más de una entrevista, puede convertirse en una carga pesada. Hay días en que el silencio pesa más que los aplausos, dijo una vez. Aquella frase, que en su momento pasó casi desapercibida, hoy resuena con una fuerza inquietante. En la intimidad de su hogar, Eduardo buscaba algo que la industria del entretenimiento rara vez ofrece: paz. Su esposa lo sabía mejor que nadie. Había visto de cerca las luces y las sombras de su carrera. Había sido testigo de sus triunfos más grandes y también de sus momentos más vulnerables. Esa tarde, cuando el teléfono sonó por primera vez, ninguno de los dos imaginó que aquella llamada marcaría un antes y un después. Al principio parecía un mensaje más, una comunicación rutinaria como tantas otras que llegan a diario a las personas que viven bajo el foco público. Pero bastaron unos segundos para que el rostro de su esposa cambiara por completo. Las palabras que escuchó al otro lado de la línea la dejaron paralizada. El silencio se instaló en la habitación. Eduardo la miró, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Durante un instante que pareció eterno, nadie dijo nada. La expresión en el rostro de ella era suficiente para entender que algo grave estaba sucediendo. Los testigos de ese momento recuerdan que la atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. Fue entonces cuando llegaron las primeras lágrimas. No eran lágrimas ruidosas ni desesperadas, eran lágrimas silenciosas, de esas que nacen cuando el corazón intenta procesar una noticia demasiado grande para comprenderla de inmediato. Eduardo se levantó lentamente. A lo largo de su vida, había enfrentado situaciones difíciles,
Había aprendido a mantener la calma incluso en los momentos de mayor presión. Pero esta vez había algo diferente, algo profundamente humano. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. La respuesta tardó en llegar. Su esposa respiró hondo antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. Según las fuentes cercanas a la familia, aquel instante marcó el inicio de una tragedia que nadie había visto venir. Una historia que, en cuestión de minutos, comenzaría a recorrer los medios de comunicación y las redes sociales. Pero dentro de aquella casa todavía reinaba el desconcierto. Nadie sabía aún la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Lo que siguió fue una cadena de acontecimientos tan rápidos como dolorosos. Llamadas telefónicas, mensajes urgentes, rostros preocupados entrando y saliendo de la casa. El tiempo parecía haberse detenido. En medio de esa confusión, Eduardo permanecía en silencio. Sus pensamientos viajaban a través de recuerdos que se mezclaban con preguntas sin respuesta. A lo largo de su carrera, había interpretado a hombres que enfrentaban tragedias devastadoras. Había llorado frente a las cámaras y había gritado de rabia. Había encarnado el dolor de personajes que perdían todo. Pero esta vez no era un guión, era su vida. Mientras tanto, su esposa intentaba mantenerse fuerte. Sabía que, tarde o temprano, la noticia se haría pública. Sabía que el mundo del espectáculo comenzaría a hablar, a especular, a construir versiones de una historia que apenas comenzaba. Y aún así, en ese momento, lo único que importaba era Eduardo. Las primeras horas transcurrieron entre incertidumbre y silencio. Algunos amigos cercanos comenzaron a llegar. Nadie hablaba demasiado. Bastaba con las miradas para entender que todos estaban atravesando el mismo estado de shock. En el exterior, el mundo seguía girando. Las redes sociales todavía no sabían nada. Los programas de entretenimiento continuaban con su programación habitual. Millones de personas seguían sus rutinas diarias, sin imaginar que una noticia impactante estaba a punto de sacudir el universo de la televisión latinoamericana. Dentro de la casa, sin embargo, el ambiente era completamente distinto. Las lágrimas de su esposa se convirtieron en el símbolo más claro de lo que estaba ocurriendo. En medio del dolor, ella sería la primera persona en confirmar la noticia que nadie quería escuchar. Pero ese momento aún no había llegado. Por ahora todo era silencio. Un silencio cargado de miedo, de preguntas y de una tristeza que comenzaba a expandirse lentamente, como una tormenta que se aproxima en el horizonte. Nadie lo sabía aún con certeza, pero aquellos minutos quedarían grabados para siempre en la memoria de todos los que formaban parte de la vida de Eduardo Yáñez. Porque, como dirían más tarde algunos de sus amigos más cercanos, todo cambió un minuto antes. Y esa sería apenas la primera página de una historia marcada por el dolor, la sorpresa y la fragilidad de la fama. Cuando la noticia sacudió al mundo del espectáculo, las primeras horas después de aquella llamada estuvieron envueltas en un silencio tenso, casi irreal. Dentro de la casa de Eduardo Yáñez, el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo pesaba como una eternidad, y las miradas entre los presentes reflejaban una mezcla de incredulidad, miedo y profunda tristeza. Aún nadie en el exterior sabía lo que estaba ocurriendo, pero eso estaba a punto de cambiar. Mientras los familiares más cercanos intentaban asimilar la gravedad de la situación, el teléfono de la esposa del actor comenzó a vibrar una y otra vez. Primero fueron algunos amigos íntimos, luego productores, colegas y personas del entorno artístico que habían escuchado rumores. Los rumores siempre se mueven rápido en el mundo del espectáculo, pero esa tarde se movían con una velocidad inquietante. Una periodista de espectáculos, que había coincidido con Eduardo en varios eventos a lo largo de los años, fue una de las primeras en recibir información fragmentada sobre lo sucedido. No era una confirmación oficial, solo una pista, una frase incompleta que despertaba más preguntas que respuestas. Aún así, bastó para que comenzara la maquinaria mediática. En cuestión de minutos, algunos mensajes comenzaron a circular entre periodistas, productores y comentaristas de televisión. La pregunta era siempre la misma. ¿Es verdad lo de Eduardo? Nadie tenía todavía una respuesta clara. Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente se había vuelto aún más pesado. La esposa del actor permanecía sentada en silencio, sosteniendo el teléfono entre sus manos. Sus ojos, rojos por el llanto, reflejaban el dolor de alguien que acaba de recibir una noticia imposible de aceptar. Eduardo, por su parte, caminaba lentamente por la sala. Quienes lo conocen saben que el actor siempre fue un hombre de carácter fuerte. A lo largo de su carrera se enfrentó a innumerables desafíos, desde críticas públicas hasta momentos personales extremadamente difíciles. Pero aquella tarde su actitud era distinta. No había enojo, no había impulsividad, solo una calma extraña, como si el peso de la situación lo hubiera obligado a entrar en un estado de profunda reflexión. De vez en cuando se detenía frente a las fotografías familiares que adornaban la pared del salón. En ellas aparecían momentos de su vida
que habían quedado inmortalizados. Estrenos, celebraciones, viajes, reuniones con colegas y amigos. Cada imagen parecía contar una historia. Cada historia parecía ahora adquirir un nuevo significado. Mientras tanto, las llamadas continuaban. Algunos de sus amigos más cercanos ya estaban en camino hacia la casa. Otros, desde distintas ciudades, intentaban comunicarse para obtener más información. El círculo íntimo del actor sabía que tarde o temprano la noticia se haría pública. Era inevitable. En el mundo del entretenimiento, los secretos duran poco, y esa tarde no sería la excepción. El primer medio digital en insinuar que algo grave estaba ocurriendo fue un portal especializado en noticias de celebridades. El artículo no ofrecía detalles concretos, pero el titular era suficiente para generar preocupación entre los seguidores del actor. Preocupación por Eduardo Yáñez. Fuentes cercanas hablan de un momento difícil. En cuestión de minutos, el enlace comenzó a compartirse en redes sociales. Miles de personas empezaron a comentar. Algunos recordaban escenas memorables de las telenovelas en las que había participado el actor. Otros expresaban su admiración por su trayectoria. Muchos simplemente preguntaban qué estaba pasando. La incertidumbre crecía. Dentro de la casa, el ambiente era completamente diferente. La esposa de Eduardo había comprendido que la situación estaba escapando del ámbito privado. Los mensajes de periodistas comenzaron a llegar directamente a su teléfono. Primero fueron solicitudes discretas, luego preguntas directas, finalmente, insistentes llamadas que buscaban una confirmación. Fue entonces cuando ella entendió que debía tomar una decisión difícil. Durante años, había protegido la intimidad de su familia con determinación. Había aprendido que la fama puede ser implacable cuando se trata de momentos de dolor, pero esta vez el silencio ya no era una opción. Con la voz temblorosa decidió responder a una de las llamadas. Al otro lado de la línea se encontraba un periodista que conocía desde hacía mucho tiempo. No era alguien sensacionalista. Era alguien que entendía el peso de las palabras cuando se trata de noticias delicadas. Hubo unos segundos de silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, ella pronunció la frase que cambiaría todo. La noticia quedaba confirmada. El periodista, consciente de la responsabilidad que tenía en sus manos, tardó unos minutos antes de publicar la información. Sabía que lo que estaba a punto de difundir no era solo una primicia. Era un momento profundamente doloroso para una familia. Pero en el mundo de las noticias, el tiempo siempre corre en contra. Cuando finalmente apareció el artículo, el impacto fue inmediato. En pocos minutos, la información comenzó a replicarse en decenas de portales de entretenimiento. Programas de televisión interrumpieron su programación habitual para comentar lo sucedido. El nombre de Eduardo Yáñez se convirtió rápidamente en tendencia. Miles de personas comenzaron a expresar su sorpresa y tristeza en redes sociales. Fans de diferentes generaciones recordaban escenas icónicas de su carrera, citaban frases de sus personajes más famosos y compartían mensajes de apoyo. La reacción del público fue inmediata y masiva. Muchos artistas también comenzaron a pronunciarse. Actores, directores y productores que habían trabajado con Eduardo a lo largo de los años expresaron su incredulidad. Algunos recordaban anécdotas de rodaje. Otros destacaban su talento y su pasión por la actuación. Uno de sus antiguos compañeros de reparto escribió: Eduardo siempre fue un actor intenso, apasionado, pero también profundamente humano. Hoy todos estamos conmocionados. Las palabras se multiplicaban. Las emociones también. Mientras tanto, dentro de la casa, Eduardo observaba en silencio cómo el mundo exterior reaccionaba a la noticia. No hablaba mucho. De vez en cuando respondía a algún mensaje de un amigo cercano, pero la mayor parte del tiempo permanecía en silencio. Su esposa seguía a su lado. Había llorado durante horas, pero ahora intentaba mantenerse fuerte. Sabía que los próximos días serían difíciles. Sabía que el interés mediático crecería, que las cámaras aparecerían frente a la casa, que los periodistas intentarían obtener declaraciones. Era inevitable. La fama siempre vuelve incluso en los momentos más dolorosos. Al caer la noche, la casa estaba llena de amigos cercanos. Algunos conversaban en voz baja. Otros simplemente permanecían en silencio, acompañando a la familia. El ambiente era de profundo respeto. Nadie intentaba hacer preguntas innecesarias. Todos entendían que estaban presenciando un momento extremadamente delicado. Eduardo, sentado en una de las sillas del salón, miraba fijamente hacia el suelo. Sus pensamientos parecían estar muy lejos de allí. Quizá recordaba su infancia. Quizá pensaba en los años de esfuerzo que lo llevaron a convertirse en uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana. O quizá simplemente intentaba comprender cómo la vida puede cambiar en cuestión de minutos. En algún momento de la noche, tomó la mano de su esposa. Fue un gesto simple, casi imperceptible, pero en ese gesto estaba contenida toda la fuerza de una pareja que había atravesado juntos innumerables desafíos. Ella lo miró con ternura,
Y aunque las lágrimas seguían cayendo lentamente por su rostro, en su mirada también había algo más. Había amor, había lealtad, había la promesa silenciosa de que, incluso en medio de la tragedia, no estaban solos. Mientras tanto, en el exterior, la noticia seguía recorriendo el mundo. Los titulares se multiplicaban, las especulaciones también, pero la historia aún no había terminado, porque lo que el público estaba descubriendo apenas era el comienzo de una tragedia que todavía tenía muchas páginas por escribirse. Y para Eduardo Yáñez, la noche que acababa de comenzar sería una de las más largas de toda su vida. El día en que todo cambió para siempre. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. Dentro de la casa de Eduardo Yáñez, nadie había dormido realmente. Las horas de la madrugada habían transcurrido entre llamadas telefónicas, mensajes de apoyo y conversaciones en voz baja que intentaban encontrar sentido a lo ocurrido. Pero cuando salió el sol, la realidad se volvió imposible de ignorar. El mundo ya lo sabía. Las noticias que la noche anterior habían comenzado como rumores, ahora ocupaban titulares en portales de entretenimiento, programas de televisión y redes sociales. El nombre de Eduardo Yáñez aparecía en todas partes, acompañado de palabras que reflejaban sorpresa, tristeza y desconcierto. Para millones de personas que crecieron viendo sus telenovelas, el actor era parte de la historia emocional de sus vidas. Sus personajes habían representado amor, dolor, sacrificio y lucha. Era una figura que parecía casi indestructible, alguien acostumbrado a enfrentar conflictos dramáticos en la pantalla con valentía. Sin embargo, la vida real no sigue los guiones de las telenovelas, y aquel día lo demostraba con una crudeza inesperada. En el interior de la casa, el ambiente estaba cargado de emociones. Algunos amigos cercanos permanecían allí desde la noche anterior. Nadie quería dejar sola a la familia. Nadie quería que Eduardo atravesara ese momento sin apoyo. En la cocina, alguien preparaba café. En la sala, otros hablaban en voz baja. Cada pequeño gesto parecía una forma de sostener la calma en medio del caos emocional. La esposa de Eduardo se encontraba junto a la ventana del salón. La luz de la mañana iluminaba su rostro cansado. Había llorado tanto que sus ojos parecían vacíos de lágrimas. Sin embargo, su presencia seguía siendo firme. Había pasado de la incredulidad inicial a una determinación silenciosa. Sabía que el mundo quería respuestas. Sabía que la prensa estaba esperando declaraciones. Pero también sabía que había algo más importante que cualquier titular: la dignidad del momento. Eduardo apareció en la sala poco después. Su rostro mostraba el cansancio de una noche sin descanso. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, pero también una serenidad que sorprendía a quienes lo conocían bien. Durante años, la imagen pública del actor había estado asociada a un carácter explosivo. Muchos lo recordaban por discusiones públicas, por declaraciones fuertes, por momentos en los que su temperamento lo había colocado en el centro de la polémica. Pero aquel día no había rastro de ese hombre impulsivo. En su lugar estaba alguien distinto, un hombre enfrentando una tragedia real. Se sentó lentamente en el sofá del salón, mientras algunos de sus amigos se acercaban para abrazarlo. Nadie hablaba demasiado. Las palabras, en momentos así, suelen parecer insuficientes. Aún así, cada abrazo decía más que cualquier discurso. Mientras tanto, en el exterior, la atención mediática seguía creciendo. Reporteros comenzaron a reunirse frente a la casa. Cámaras, micrófonos y teléfonos móviles apuntaban hacia la entrada principal. Todos buscaban lo mismo: una confirmación directa, una declaración, alguna palabra que ayudara a comprender lo sucedido. Los periodistas sabían que estaban ante una noticia importante, pero también sabían que se trataba de un momento extremadamente delicado. Por esa razón, la mayoría de ellos mantenía una distancia respetuosa. La figura de Eduardo Yáñez siempre había generado fascinación en el público. A lo largo de su carrera participó en producciones que marcaron época en la televisión mexicana y latinoamericana. Sus interpretaciones intensas lo convirtieron en un rostro familiar para millones de espectadores. Durante décadas su nombre fue sinónimo de éxito. Pero como ocurre con muchas estrellas, la fama también trajo consigo desafíos personales. El actor había hablado en diversas ocasiones sobre las presiones de la industria del entretenimiento. Había reconocido que la fama puede ser una espada de doble filo. Ofrece reconocimiento y oportunidades, pero también exige una exposición constante que a veces resulta difícil de manejar. Aquel día, todas esas reflexiones parecían adquirir un significado nuevo. Dentro de la casa, Eduardo permanecía en silencio. En un momento determinado, tomó su teléfono y comenzó a leer algunos de los mensajes que habían llegado durante la noche. Había cientos. Mensajes de actores, directores, periodistas y fans de distintas partes del mundo. Muchos expresaban apoyo, otros compartían recuerdos de su trabajo. Algunos simplemente enviaban palabras de ánimo. Cada mensaje parecía recordar al actor que, más allá de la tragedia, su vida había tocado a muchas personas.
Su esposa se acercó lentamente, se sentó junto a él y tomó su mano. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. A veces el silencio es la forma más profunda de comunicación. Finalmente, Eduardo habló. Su voz era tranquila, pero firme. Dijo que sabía que la noticia había causado un impacto enorme entre el público. Dijo que agradecía el cariño que estaba recibiendo. Pero también pidió algo muy simple: respeto. Respeto para su familia. Respeto para el proceso emocional que estaban atravesando. Sus palabras fueron breves pero sinceras. Y cuando esas palabras llegaron a los medios, el efecto fue inmediato. Muchos periodistas decidieron limitar la cobertura sensacionalista. Programas de televisión que inicialmente planeaban debates intensos, optaron por un tono más respetuoso. Incluso en redes sociales, donde las discusiones suelen ser más caóticas, comenzaron a aparecer mensajes de empatía. Fans recordaban momentos icónicos de la carrera del actor, escenas memorables de telenovelas, frases que habían marcado generaciones. El nombre de Eduardo Yáñez seguía siendo tendencia, pero ahora el tono era diferente. Había tristeza, pero también gratitud. Mientras tanto, dentro de la casa, la familia intentaba adaptarse a una nueva realidad. Las horas pasaban lentamente. Algunos amigos comenzaron a despedirse, prometiendo regresar en los días siguientes. Otros permanecían allí, ofreciendo apoyo silencioso. El actor se levantó y caminó hacia una de las paredes donde colgaban fotografías de distintos momentos de su carrera. Había imágenes de rodajes antiguos, premios recibidos, retratos con compañeros de escena. Cada fotografía representaba una etapa de su vida. Durante un largo momento, Eduardo permaneció observándolas. Quizá estaba recordando el camino recorrido, quizá estaba pensando en todo lo que aún quedaba por vivir, porque incluso en medio de la tragedia, la vida continúa. Ese pensamiento parecía reflejarse en su expresión. No era una sonrisa, pero tampoco era desesperación, era algo más complejo, una mezcla de dolor, aceptación y determinación. La esposa del actor lo observaba desde la distancia. Había pasado por muchas cosas junto a él. Habían enfrentado momentos de presión mediática, dificultades personales, cambios profesionales, pero nunca algo como esto. Aún así, sabía que Eduardo poseía una fortaleza interior que muchas personas desconocían. La misma intensidad que lo convirtió en un actor extraordinario también era parte de su forma de enfrentar los desafíos de la vida. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a descender, la casa recuperó poco a poco un ambiente más tranquilo. Las cámaras seguían afuera, los titulares seguían circulando, pero dentro de esas paredes había algo más importante. Había una familia intentando reconstruirse. Había dos personas que, a pesar del dolor, seguían sosteniéndose mutuamente. Y había un hombre que, después de décadas interpretando tragedias en la pantalla, se enfrentaba ahora a una realidad que ningún guión podría haber imaginado. La historia de aquel día quedaría grabada para siempre en la memoria del público, no solo como una noticia impactante, sino como el recordatorio de que incluso las figuras más fuertes del mundo del espectáculo son, en el fondo, profundamente humanas. Y así, mientras el silencio volvía lentamente a instalarse en la casa, Eduardo Yáñez comprendió algo que tal vez siempre había sabido. La fama puede desaparecer, los aplausos pueden terminar, pero el amor, la lealtad y la dignidad con la que se enfrenta el dolor, eso es lo que verdaderamente define una vida.